Es decir, él era un heredero de la corona inglesa. Sin embargo, había perdido, como en esa época, recordemos que había muchas guerras entre los países. Y uno de los de guerra era la tierra. Entonces un país conquistaba a otro y lo que se apropiaba era la tierra. Lo que sucedió aquí en la época de la colonia, cuando vinieron los españoles y se apropiaron del factor tierra. Pues así como sucedía, ese señor tenía tierras tanto en Inglaterra como en Francia, pero se le puso como un seudónimo, como un apodo, etcétera, Juan Sin Tierra. ¿Por qué? Porque había perdido la mayoría de sus tierras ancestrales en Francia ante el rey Felipe II en el año 1204 y estuvo luchando por recuperarlas durante muchos años. Siendo así que mediante este documento, es decir, la Carta Magna, se otorga a los nobles ingleses una cédula considerada como la base de libertades constitucionales en Inglaterra. Es decir, los nobles ingleses era la gente que pagaba tributos, pagaba impuestos para mantener a la corona. Pero hubo un momento en que esta gente se molestó con el rey Juan Sin Tierra porque les estaba imponiendo demasiados tributos. Casi que eran exacciones ilegales, ¿verdad? Entonces, por ello, los nobles se organizan y entonces empiezan como a protestar en contra del rey. Por eso es que al final, después de esas protestas, se llegan a acuerdos con los nobles. Y es así como se establece la Carta Magna y esta se considera como la base de las libertades constitucionales en Inglaterra y en la que se comprometía a respetar los fueros e inmunidades de la nobleza. Es decir, por un lado estaba protegiendo a los gobernantes, ¿verdad? A los monarcas, pero también que respetaran los fueros e inmunidades nobles y a no disponer la muerte ni la prisión de los nobles. Es decir, los nobles con ello pues estaban logrando su objetivo, que era que se les diera un mejor trato. Por ello es que dentro de la Carta Magna se establece que se van a respetar los fueros e inmunidades de la nobleza y no disponer la muerte, ni mucho menos la prisión de los nobles, ni la confiscación de sus bienes. Desde ahí es donde viene que no pueden haber impuestos en los países que sea una exacción. Es decir, no nos pueden quitar un bien bajo el argumento de que no hemos pagado un impuesto. Que era una ocurrencia que se le dio al señor Tassat, ahorita que se tenía que pagar el impuesto de circulación de vehículos, que dijo que al que no pagara, le iban a quitar su vehículo, le iban a desapoderar su vehículo. Por eso no se puede, eso es ilegal. Y desde ahí viene, porque dice no confiscación de bienes. Porque si alguien no hubiera pagado su impuesto de circulación, el señor de la SAT pretendía que se le confiscaran sus bienes. No sé con base en qué, porque en la Constitución establece que no se puede. Y la otra ocurrencia que él tuvo de que quería que no le vendieran gasolina a alguien, iba por cobrar un impuesto iba a dejar de percibir 3, porque lamentablemente en la gasolina cobran como 3 impuestos, por eso es que es tan cara, ¿verdad? Bueno, volviendo al tema. Entonces, a los nobles se les respetaban sus fueros, sus inmunidades, no podían disponer ni la muerte ni la prisión de ellos, no confiscarles sus bienes, mientras que aquellos no fuesen juzgados por sus iguales. Es decir, ya venía una especie de debido proceso, que no se podía hacer ninguna cuestión en contra de los nobles, si no se llevaba el debido proceso. Cuando dice no fuesen juzgados por sus iguales. Posteriormente, en Inglaterra, en el siglo XIII, el rey Juan Sin Tierra fue acumulando problemas de carácter social, por lo que les decía que imponía demasiados tributos. Entonces, no solo los nobles empezaron a sublevar, sino la mayoría de la población. Entonces, empezó a tener el rey problemas de carácter social, es decir, había descontento en la población. Carácter económico, porque entonces los nobles, que eran los que pagaban tributos, se negaban a pagar tributos. Entonces, obviamente, con el pago de los tributos era que el rey financiaba
sus guerras, sus invasiones. Y obviamente si no tenía ingresos en materia de impuestos o tributos, no iba a poder adquirir armamento. Entonces, carácter social por los problemas que le generaba que la población se sublevaba. Carácter económico que no tenía los ingresos suficientes. Y todo ello, esos dos problemas de esos caracteres de social y económico, le provocaban también problemas políticos y militares. ¿Por qué político y militar? Porque al estar él peleando internamente con los nobles, vino el reino de Francia y se organizó y empezaron a pretender invadir Inglaterra. Armaron sus barcos, etcétera, para empezar a atacar Inglaterra con el objeto de recuperar, de apropiarse, perdón, de esos terrenos de los ingleses. Entonces, obviamente, si habían problemas de ese tipo, muchos de los consejeros del rey lo aconsejaban mal. Y habían otros que le trataban de que él razonara, pero él se iba más por los malos consejos. Y también eso hizo que el ejército, los militares, pues también tuvieran una baja autoestima, porque obviamente su líder, que era el rey, pues no estaba en una buena situación. Entonces, obviamente, eso causaba que la milicia pues estuviera, digamos, inconforme. Entonces, al estar inconforme y poder haber una invasión, pues no iban a poner todo el ahínco, toda la fuerza ni el arrojo necesario, ¿verdad? Y además de ello también habían abusos contra la población en general. ¿Y esto por qué fue? Fue debido a un intento por controlar el poder en forma absoluta. Por eso se dice que el poder absoluto corrompe, ¿verdad? Porque crea un ambiente de malestar en el pueblo, especialmente en un sector. No era necesariamente el plebeo, sino que eran los nobles. Y es así como los nobles empiezan a exigir un mejor tratamiento en materia de impuestos. Pues eso no fue de un mes, no fue de un año, fueron varios años. Entonces, ¿qué pasó? Tras varios años, por esos problemas que él tenía, fue excomulgado por la Iglesia Católica. Porque en aquel tiempo la Iglesia tenía mucha injerencia en el Estado. De hecho, en Inglaterra, quien juramentaba y todavía actualmente a los monarcas, a los reyes, siempre está el arzobispo del anglicano, porque ellos profesan esa religión. Es decir, en aquel tiempo era la Iglesia Católica, posteriormente ellos agarraron otro tipo de religión. Es decir, lo excomulgan la presión de la Iglesia Católica, la exigencia de los nobles, toda esa presión que hubo, porque siempre la Iglesia Católica a través de los siglos ha tenido poder. Presionaba a la Iglesia Católica, las exigencias de los nobles. Obviamente el rey Juan Sin Tierra no aguantó la presión y se ve obligado a ceder. Y eso quedó plasmado en el documento que da origen a las libertades políticas del pueblo inglés. Y no es más que esta carta, ¿verdad? La Carta Magna, la cual está dirigida a los varones del reino, con lo cual reconoce al hombre libre como centro de toda legislación. Es decir, a partir de ahí ya se deja plasmada en esa carta que todos los seres humanos que habitaban Inglaterra pues eran libres y eran el centro de toda legislación. Es decir, se iba a tomar en cuenta a las personas, a los seres humanos para elaborar las respectivas leyes. Uno de los principios más importantes de la Carta Magna es que no se puede despojar de la libertad a una persona. ¿Y esto cómo era? A través de la protección de los varones ante la detención ilegal, el acceso a la justicia inmediata. Es decir, antes de esa carta habían detenciones ilegales. No se respetaba la libertad. Entonces, en esta carta queda plasmado que se respete la libertad. Y obviamente, lo contrario a la libertad es una detención. Y más si es ilegal, es complicado, ¿verdad? Entonces, se prohíbe la detención ilegal.
porque se va a respetar la libertad. El acceso a justicia inmediata, es decir, que las personas fueran, si fueran detenidas, tendría que ser legalmente por la comisión de un delito y debía de ser presentadas en forma inmediata a la justicia, que es lo que ahora está regulado en la mayoría de legislaciones, ¿verdad? Que le ponen unos plazos determinados para la presentación de las personas que han sido detenidas. Y obviamente se va a realizar un proceso legal en el cual se va a respetar el debido proceso, el derecho de defensa. Así también la Carta Magna legisla a favor de los bienes de las personas, es decir, no solo va a proteger la libertad de una persona, sino que también sus bienes. Es decir, ahí ya empieza a esbozarse lo que es la propiedad privada, porque obviamente legislando a favor de los bienes de las personas que se va a respetar esa propiedad, y es como surge la propiedad privada. También el derecho a un juicio justo, donde obviamente se respeten todas las garantías legales, y a un encarcelamiento sin malos tratos o torturas. Es decir, ahí surgen los dos elementos, los dos insumos que están plasmados en la exhibición personal o habeas corpus. Por un lado, que si una persona está detenida, sea por una orden de juez competente, es decir, que sea una detención legal, no ilegal, porque si es ilegal, tiene derecho a esa exhibición y ser liberada. Y luego, si efectivamente esa detención es legal, debe, en el encarcelamiento, no debe sufrir malos tratos o torturas, sino también cabe plantear la exhibición personal. La Carta Magna, como tal, se mantenía como una importante conquista para salvaguardar la ley del país, algo que suponía reducir las funciones del rey a las de un monarca feudal, porque en esa época pues todavía estaba ese estadio de la humanidad llamado feudalismo. Es decir, buscaba garantizar el respeto de algunos derechos de las personas y la sumisión del poder público a las leyes. Es decir, ya el monarca no podía hacer lo que le viniera la gana, sino debía acogerse a lo que decían las leyes, debía someterse al poder público de las leyes, debía respetar los derechos de las personas. La Carta Magna estableció por primera vez dos principios constitucionales muy importantes. El primero de ellos, el habeas corpus, que el habeas corpus, como les indicaba, es el que aparece contenido en el decreto 186 de la Asamblea Nacional Constituyente, donde está regulado tres elementos o tres formas de protección interna de los derechos humanos, como lo es el amparo, la exhibición personal o habeas corpus y la inconstitucionalidad. ¿Y en qué momento es que se plantea la exhibición personal y habeas corpus? Que prácticamente habeas corpus es ver el cuerpo, porque obviamente esa es una palabra, pero habeas corpus traducido al español es exhibición personal. ¿Qué implica esto? Que no nos pueden detener ilegalmente. Es decir, que no puede la policía solo porque le caímos mal o porque no les gusta cómo caminamos o cosas por el estilo, capturarnos y llevarnos a un centro de detención. Tiene que mediar orden de juez competente. La excepción a esto es cuando hay flagrancia, es decir, la persona es capturada en el momento de la comisión de un hecho delictivo. Esa es la flagrancia. Si no, no nos pueden detener, porque si no, ahí la policía estaría incurriendo en una detención ilegal y eso también constituye un delito por el cual podrían ser procesados posteriormente los agentes de la Policía Nacional Civil que nos hayan capturado mediante una detención ilegal. Y si se prueba que hay detención ilegal, obviamente, el juez que conozca de la exhibición personal va a ordenar la inmediata libertad de esta persona. Pero supongamos que la persona sí fue detenida legalmente, es decir, sí me dio la orden de aprehensión dictada por un juez competente. Entonces, resulta que ya estamos detenidos, ya estamos ligados a proceso.
pero estamos siendo objeto de vejámenes, de torturas. Entonces también cabe la exhibición personal. Entonces, el juez ante quien se plantea la misma debe apersonarse, debe llegar al centro de detención donde esté la persona detenida a efecto de que se lo exhiban, que lo vea, que le establezca si efectivamente la persona está sufriendo malos tratos, que la persona le exponga cuáles son los malos tratos, las torturas, los vejámenes, etc. Y si con lo que la persona expresa, con lo que la persona explica y otros medios que el juez pueda obtener, pues también va a decretar la exhibición personal. Y usualmente cuando una exhibición personal es declarada con lugar, la persona, digamos, que fue detenida ilegalmente, tiene que salir inmediatamente de la cárcel. Y si fue por vejámenes, torturas, etcétera, la persona se le deberá trasladar a un lugar donde ya no sufra esos vejámenes o esas torturas. Porque puede ser que en ese centro de detención estén las personas que le estén produciendo vejámenes, que podrían ser los mismos guardias penitenciarios o bien otros internos, otros privados de libertad. Pero esos son los dos elementos de la habeas corpus o exhibición personal. Luego tenemos el principio de legalidad, que también se establece en la Carta Magna. El principio de legalidad lo encontramos en el artículo 1 del Código Penal, el cual en latín más o menos dice así: nullum crimen nulla pena sine lege. Es decir, que si una cosa no ha sido establecida o tipificada como delito por ley anterior, no se nos puede procesar por ello, no se nos puede detener por ello. Porque puede ser que nuestra conducta tal vez no sea la más adecuada, pero si la conducta no constituye delito, no está tipificada como delito, no nos pueden procesar por ello. Entonces a eso refiere el principio de legalidad. Y también a que sea ante un juez previamente establecido, como dice la Constitución. No nos puede juzgar un juez sin rostro, porque eso violaría al juez natural también. Es lo que la Constitución establece, ¿verdad? O sea, en esta época de campaña electoral que empieza en enero, hay quienes ofrecen ello, ¿verdad? Ofrecen esas situaciones que van a poner jueces sin rostro, ¿verdad? Para combatir la delincuencia, las maras, etcétera, etcétera, pero al final es demagogia, porque la Constitución, porque dice claramente que tenemos que ser juzgados por un juez preestablecido, que es el juez natural. ¿Y por qué la Carta Magna establece el habeas corpus y el principio de legalidad? Porque el poder del rey era ilimitado, entonces con ello le van a limitar el poder al rey. Y va a ser a través de una cuestión escrita. Y todo ello considera a la Carta Magna como la base de las libertades constitucionales en Inglaterra. Por ello se dice que la importancia de la Carta Magna en la historia constitucional inglesa ha sido objeto de controversia entre los historiadores. Hoy se considera la exagerada la calificación de piedra angular de las libertades inglesas. En aquel momento se consideró como la piedra angular de las libertades inglesas. Ahora hay algunos autores que dicen que es exagerado decir eso, pero en aquel momento fue un gran avance derivado del poder que tenía el rey sobre sus súbditos. Aunque no deja de reconocerse su gran influencia, es decir, consideran que no fue la piedra angular, pero sí fue importante, ¿verdad? O fue influyente. Pero ello significa que aún constituye un símbolo importante de la libertad, frecuentemente citada por políticos y activistas angloparlantes y respetada por las comunidades legales británicas y estadounidenses. El jurista Tom Denning la describió como el documento constitucional más grande de todos los tiempos, la fundación de la libertad del individuo contra la autoridad arbitraria del déspota, en este caso la autoridad arbitraria del rey, ¿verdad? Que se consideraba un déspota. Asimismo se dice que la Carta Magna, más que establecer unos principios totalmente nuevos, suponía una vuelta a ciertas libertades antiguas que habían sido restringidas en algún momento de la humanidad. Concretamente, a las
concedidas en una carta otorgada por Enrique I, el día de su coronación. Este era otro rey inglés, ¿verdad? En el cual él se comprometió a no pedir impuestos feudales ilegales, sino limitando las tarifas feudales a favor de la corona. Es decir, no iba a imponer, exigir impuestos ilegales, feudales, pero sí iba a limitar las tarifas feudales a favor de la corona. Es decir, fue más magnánimo en ese sentido. Es decir, estableció tributos, estableció impuestos, pero sin que fueran así como los tenía Juan Sin Tierra, ¿verdad? Que incluso era exacción de la propiedad. La Carta Magna fue los medios para que las quejas fuesen ampliamente escuchadas, no solo contra el rey y sus agentes, sino contra los señores feudales menores. El documento se volvió en parte de la vida política inglesa y era renovada habitualmente por el monarca de turno. Es decir, le hacían ciertos cambios, ciertas reformas o la actualizaban. Aunque con el paso del tiempo, ya cuando se establece el parlamentarismo en Inglaterra, el Parlamento inglés aprueba nuevas leyes. Obviamente nuevas leyes que van mejorando, ¿verdad?, la situación de la población. Entonces, con la aprobación de esas nuevas leyes, que la Carta Magna perdiera parte de su significado práctico. Es decir, ya quedó obsoleta con el transcurso del tiempo. A finales del siglo XVI, hubo un creciente interés por la Carta Magna. Los abogados e historiadores de la época pensaban sobre la existencia de una antigua constitución inglesa, remontada a los días de los anglosajones, que protegía las libertades individuales de los ingleses. Ellos consideraban que la Carta Magna era como la antigua constitución inglesa, pero en la época de los anglosajones. La Carta Magna se escribieron cuatro originales y fueron escritas en hojas de pergamino, utilizando para ello plumas de ave, en latín medieval, rigurosamente abreviado. Es decir, aun y cuando el idioma de los ingleses era el inglés, pues estas cartas fueron escritas en latín medieval, ya que el latín se hablaba casi en todos los países. De hecho, en Guatemala hace algunos años todavía daban misas, las iglesias católicas daban misas en latín. En ese tiempo esta era la redacción convencional de los documentos legales, es decir, un latín medieval rigurosamente abreviado. Y cada uno de los ejemplares de esas cartas o Carta Magna tenía el gran sello real, el cual había sido elaborado de cera estampada y lacre de resina. Aunque por el material pues sufrieron un deterioro con el transcurso del tiempo y pocos de esos sellos han sobrevivido. Y las cuatro cartas magnas, los cuatro ejemplares, están ubicados en los siguientes lugares. Hay dos ejemplares en la Biblioteca Británica, una en la Catedral de Lincoln y otra en la Catedral de Salisbury. Y estas cuatro copias en el siglo XXI permanecen en los mismos lugares, siendo así que el 3 de febrero de 2015, para conmemorar los 800 años, se exhibieron las cuatro en la Biblioteca Británica. Generalmente se parte de esta conquista para luego avanzar en otros documentos, declaraciones y constituciones nacionales que muestran el desarrollo en el reconocimiento de los derechos humanos. Luego tenemos el segundo de los documentos ingleses, denominado Petition of Rights del año 1628. El siguiente hito histórico. Ya me apuntaste. De rat. Por favor, Levi Álvarez, el micrófono. Perdón, licenciado. Perdón, pero papá, no pues. Bueno, les decía que el siguiente hito reconocido en el desarrollo de los derechos humanos fue la petición del derecho, elaborada en 1628 por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I como una declaración de libertades civiles. Y aquí hubo rechazo del Parlamento para financiar
hacia la impopular política externa del rey. Y ello causó que su gobierno exigiera préstamos forzosos y que tuviera que acuartelar las tropas en las casas de los súbditos como una medida económica. Es decir, el Parlamento rechazó financiar esa impopular política externa del rey, que siempre obviamente era promover las guerras, etcétera, y conquistar territorios. Y ello provocó que el rey exigiera préstamos forzosos y que tuvieran que acuartelar las tropas en las casas de los súbditos. Es decir, por ahorrar costos, diríamos, la tropa, la milicia, pues estaba en casa de los súbditos del rey, es decir, en los plebeyos, los nobles, ahí los tenían acuartelados, tenían una instalación militar pertinente, y eso lo hacían por problemas económicos que tenían en ese momento. Pues, y también otra cosa que provocó molestia fue el arresto y encarcelamiento arbitrarios por oponerse a estas políticas, lo que produjo en el Parlamento una hostilidad violenta hacia el rey Carlos. Y también en contra de George Bieles, que era el primer duque de Buckingham. La petición de derecho fue iniciada por Sir Edward Coke y se basa en estatutos y documentos oficiales anteriores, y hace valer 4 principios. El primero de ellos: no se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. Esto es un principio que sigue vigente. Que el símil del Parlamento va a ser, en nuestro país, es el Congreso de la República. Por ello, en la Constitución está el principio de legalidad tributaria, el cual regula que no se puede establecer ningún impuesto si no es por el Congreso de la República. Que de ahí viene, ¿verdad? Que no se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. Pues de la misma forma, en nuestro país, solo el Congreso tiene la facultad de decretar impuestos o tributos. Por ello, a veces las municipalidades pueden decretar tasas o arbitrios, pero a veces crean algunas cuestiones y ello provoca que se presenten acciones de inconstitucionalidad basadas en el principio de legalidad tributaria. Por ejemplo, ahorita leía yo en los medios de comunicación que el alcalde de Antigua, lo oí en las noticias, pero no sé a través de qué mecanismo están imponiendo 20 quetzales diarios, aparte de todo lo que ya cobran en los hoteles en Antigua. Que esos 20 quetzales son para la municipalidad y pues ahí ellos dicen el destino que le van a dar. Sin embargo, habría que ver a través de qué instrumento lo está decretando, porque podría ser que pudiera crear como una figura de un impuesto, de un tributo. Y las municipalidades no lo pueden hacer, derivado del principio de legalidad tributaria. Entonces, si se plantea una acción de inconstitucionalidad, podría cuajar, porque, como les digo, la municipalidad no lo puede hacer. Y no sé por qué el alcalde está decretando más cargas hacia la gente que va allá a la Antigua a hospedarse, porque, vean, yo hablaba con el dueño de un hotel de Antigua y me decía que si una habitación cuesta 100 quetzales diarios, entre pagos y pagos que hacen a todo el mundo, son como 50 quetzales. Imagínense, ahorita el alcalde quiere que le paguen 20 a él o a la monta. Ya solo le van a dar 30 quetzales al de la habitación, es por poner un número, porque obviamente hay habitaciones ahí mucho más caras, pero ¿a qué voy con esto? Que siempre, de todo lo que les cobran, siempre es la mitad lo que se va en impuestos, porque es el 20% del impuesto a turismo para el INGUAT. Está lo del IVA, está el impuesto sobre la renta, y no sé qué cuestión que le pagaban también en Antigua, y ahora con eso. Pero como les digo, el único que está facultado para decretar impuestos y tributos es el Congreso de la República. El segundo de esos principios dice: no se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada. Y esto lo que hace es reafirmar el derecho de habeas corpus. De latín, que tengas el cuerpo, que exhibas el cuerpo.
derecho que determinaba un plazo límite para resolver si se arresta a un detenido. Es decir, había un plazo y siempre hay un plazo. Y si ese plazo no se respeta, también podrían plantear la exhibición personal en aquel momento, ¿verdad? Es decir, la Carta Magna establece el habeas corpus y este instrumento o documento inglés lo viene a confirmar. Luego, el tercer principio, a ningún soldado se le puede acuartelar con los ciudadanos. Como les decía anteriormente, no habían cuarteles militares, entonces en la casa de los súbditos pernoctaban los militares. Y ya con este principio, eso ya no puede ser. Ya no se va a permitir que ningún soldado se acuartele en casa de los ciudadanos. Y el cuarto principio, no puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. Que la ley marcial en aquellos tiempos era que mataban o fusilaban a alguien, ¿verdad? Por alguna situación, pero se podía hacer en tiempos de guerra. En tiempos de paz era prohibido de conformidad con este principio. Luego tenemos que, luego de 400 años de haberse expedido la Carta Magna, la situación política se encontraba dentro de un nuevo marco institucional, porque aquí había sido 1215, este era 1628, por el surgimiento de un nuevo ente, al cual se le encontraban radicadas funciones políticas, que otro permanecían en el acápite del soberano, y era el Parlamento. O sea, el Parlamento lo que vino fue a limitar los excesos que podía cometer el rey, el monarca, el soberano. Y ese se encontraba compuesto por los lores espirituales. Y dentro de los lores espirituales estaban los obispos, los arzobispos, los miembros del clero en general. Es decir, siempre la iglesia. Los lores temporales, que eran los señores feudales en términos universales, es decir, los mismos nobles. Y luego los comunes, pertenecientes a la burguesía naciente, es decir, estaban los nobles que eran los señores feudales tradicionales, pero empieza a surgir la burguesía. Y también la burguesía era lores, pero eso les llamaban los comunes, ¿verdad? Luego tenemos que resaltar los siguientes aportes que se dan ahí. Los lores espirituales y temporales y los comunes, reunidos en el Parlamento, muy humildemente al soberano y señor rey, que había declarado y decretado una ley promulgada bajo el reinado del rey Eduardo II, que ningún talaje o crédito será impuesto o recaudado por el rey. Es decir, de ayer estaban limitando el establecer impuestos. O de sus herederos no se impondrán ni percibirán impuestos o subsidio alguno sin el consentimiento de los obispos, arzobispos, condes, varones, caballeros, burgueses y otros hombres libres del ayuntamiento de este reino. Es decir, cómo se formaba el parlamento o cómo estaba compuesto el parlamento por todos ellos. Entonces ahí se establece el principio de legalidad tributaria. Asimismo, esa petición solicitó el reconocimiento del derecho de defensa como un componente más sectorizado del debido proceso que había sido establecido en la Carta Magna. Y fue en los siguientes términos. Ninguna persona, cualquiera fuera su rango o condición, podrá ser despojada de su tierra o de sus bienes. Es decir, no se permite la expropiación, ni detenida, encarcelada, privada del derecho de transmitir sus bienes por sucesión o ajusticiada sin habérsele dado la posibilidad de defenderse en un procedimiento regular. Es decir, el debido proceso. Que no se le podía a ninguna persona expropiarle sus tierras, no detenerla ni encarcelarla, ni privarle de su derecho a suceder o heredar a su familia, ¿verdad? Bien, hoy nos quedaríamos en estos dos instrumentos y luego los otros los discutiríamos otro día de clase. En relación al primer instrumento, la Carta Magna, hay una película. Hay una película que se llama Robin Hood. Es la
que protagoniza el actor que protagoniza Gladiador, Russell Crowe, creo que se llama él. Entonces, esa película la tienen que ver, y el día viernes se les va a subir un laboratorio sobre, el segundo laboratorio, sobre qué tienen que contestar en relación a lo que les expliqué yo de la Carta Magna y qué aspectos relevantes de ella se ven en esa película. Se ven en esa película, ese sería el siguiente laboratorio. Se llama Robin Hood. Robin Hood con Russell Crowe, el mismo actor que salió en Gladiador. Entonces la tendría que ver cualquier día de esos que puedan verla, y el día viernes se les sube el laboratorio y se les va a indicar. Yo creo que está en las dos plataformas. Ahora, en relación al laboratorio del día viernes, no sé si tienen algún comentario, dudas o algo, o les quedó claro lo que tenían que hacer, o si no, empiezo ya a preguntarles. Licenciado, Dígame, Alejandro. en relación al laboratorio, entonces el laboratorio se va a estar trabajando el día viernes, ¿verdad? Y va a ser en virtud de lo visto en clase el día de hoy y de lo de la película, ¿verdad? Eso sería. Sí, mire, el día viernes lo subo y les digo para cuándo tienen para subir usted ya resuelto. Ah, ok, licenciado. Perfecto. Y por eso ven la película antes, para que así entiendan el laboratorio, porque si no, no le van a atinar. Sí, me imagino que el laboratorio va a ser como un tipo de comparación de doctrina con lo que se vio en la película y... Ajá. Sí, por ahí va el tema, porque hay muchas cosas que se ven ahí, ¿verdad? Porque inicialmente que andan en Francia, luego llega este Russell Crowe, porque los que eran los de confianza del rey Juan Corazón de León, que es el que matan en la película, él llega con la corona y se le entrega a la reina madre. Y entonces posteriormente coronan a este Juan sin tierra, y este se deja asesorar por unas personas y empieza a exigir impuestos, y es cuando se le sublevan los nobles. Y hay un grupo de franceses que, digamos, un asesor de él está de acuerdo con los franceses, que derivado de la anarquía que se vive en Inglaterra en ese momento, Francia quiere invadir y recuperar esos terrenos, ¿verdad? Sí, ya le capto, licenciado. Voy a ver la película. Va. No, es bien interesante, la película es entretenida. No me acuerdo si era Morgan Freeman. Vamos a buscar en San Google. A ver quién está. No sé si logran ver ahí lo de mi teléfono. Sí, licenciado. Pues esa es la que tienen que ver ahí. Ahí sí, más claro no queda. Muy bien, licenciado, gracias. Vaya. Astrid, dígame, Astrid Beltetón. ¿Qué tal, licenciado? Mire, yo tengo una duda, pero es una inquietud con respecto. Dejamos establecido que obviamente la Constitución es la base primordial para todo regirnos, ¿verdad? En general. Ajá. Pero a mí siempre me ha causado duda porque, por ejemplo, en el interior, en algunos pueblos existe el castigo maya, y por qué si se les permite a ellos no apegarse a la ley, sino seguir imponiéndolo. Sí, vea, lo que sucede es que, digamos, existe la costumbre
La costumbre es una fuente de derecho, en casi en la mayoría de ramas de derecho se aplica. Pero también lo de ellos es el derecho consuetudinario. Entonces, muchas veces el Estado no es que haya negociado, sino que en ciertas poblaciones los alcaldes auxiliares vienen como a hacer la función del organismo judicial, que como le digo es una cuestión por costumbre, por el derecho consuetudinario, porque lo que ellos hacen es mantener la paz social en sus áreas. Entonces, por esa razón es que se dan esos castigos mayas, que usualmente, si uno lo ve en los medios, lo que hacen es que a la persona, si es hombre, ¿verdad? Le quitan su camisa y le dan algunos latigazos o con ramas así, bambú o algo. Y usualmente lo hacen los líderes, los sacerdotes, las personas que tienen liderazgo ahí, a personas adultas. ¿Por qué? Porque como en nuestro país, recordémonos que hay 28 poblaciones mayas. No, perdón, 23 poblaciones mayas. Entonces, a veces el Estado tiene jueces de paz, pero muchas veces, porque el Estado tiene en los 340 municipios hay juez de paz. Pero muchas veces los problemas lo desbordan y la población quiere tomar la ley en sus manos. Entonces muchas veces intervienen esas personas y lo que hacen es hacer un castigo maya para evitar que la población se subleve y ya ni el juez ni la policía los puedan controlar, ¿verdad? Y por ello, en algunos lugares incluso ha tenido que irse la policía, ha tenido que irse el juzgado, porque han habido inconvenientes. Que es también lo que, bueno, ese no era buen ejemplo. Les decía eso porque también en algún momento la población se salió por la emoción, la molestia, se salió de ese derecho consuetudinario. Entonces ya encuadraron su conducta en ilícitos contenidos en el Código Penal. Y por ello, en algún momento fue necesario crear o tipificar el delito de linchamiento. Y por el delito de linchamiento han sido juzgadas muchas personas. Porque una cosa es el derecho consuetudinario, porque ahí obviamente lo que hacen es pegarle a alguien, pero no le quitan la vida. Entonces, incluso hace unos 15 años tal vez, hubo un alcalde que él era todo. Él decía que a qué hora se tenía que dormir la gente, prohibía a qué hora podían comer, él era el dueño del pueblo. Pero hizo algo donde se equivocó, porque andaba un muchacho de cabello largo y él ordenó a la policía municipal que le cortaran el pelo. Entonces lo hizo. Y el padre del muchacho era PNC y le fue a reclamar airadamente. Y el alcalde da la orden que lo maten y todo queda grabado en video. Entonces eso provocó que a ese alcalde se le juzgara y todo se le condenó a 150 años de cárcel. Porque obviamente con Dios se excedió. No, la Constitución es Constitución Política de la República de Guatemala, que muchas veces les digo, derivado de cómo se les ha denominado a través de historia, se le dice Carta Magna, pero lo correcto es decir Constitución Política, ¿verdad? De la República. Gracias, Lick. Bueno. ¿Alguna otra interrogante, comentario? Para los que llevan retrasada es pasado mañana, de teoría del proceso. Me imagino que nadie se quedó en esta clase. Sí, conozco una persona que se quedó pasado mañana, ¿será entonces? Sí, ahí se publicó el enlace y ahorita como por los clavos que hay en la U no han pagado ni nada y no se tienen que asignar, solo se examinan y posteriormente nos dirán cómo subir las notas, ¿verdad? Ok, yo le comunicaré entonces a la persona. Muchísimas gracias. Okay, vaya. Feliz noche, Lick. Está bien, feliz noche, que descansen. Ya platicamos el viernes. Feliz noche, Lick. Igualmente. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Buenas Feliz noches. noche. Noches. Feliz noche, licenciado. Igualmente. Feliz noche, licenciado. No, ya no se puede subir el laboratorio, por eso había fecha. María José, dígame.
María José levantó la mano, dice aquí.